¿Qué hace un niño cuando el mundo decide olvidarlo, antes mismo de que él aprenda a pronunciar su propio nombre? Hay silencios que pesan más que el frío del invierno, silencios que se instalan en el alma de quien nunca tuvo un abrazo a la hora de dormir, de quien aprendió demasiado pronto que hay puertas que nunca se abren y mesas donde nunca lo invitan a sentarse. En aquella granja perdida entre la nieve y el viento, un niño huérfano vivía entre sombras, mirando la vida desde lejos, como si no mereciera ocupar ningún lugar en ella. Dormía en un rincón del establo, con el corazón encogido y los pies descalzos de cariño. Y cada amanecer, cuando el mundo despertaba, él solo repetía una misma pregunta que nadie escuchaba. ¿Hasta cuándo voy a estar solo? Lo que él no sabía es que la vida a veces responde en el momento menos esperado. Y en aquella Nochebuena, cuando la esperanza suele disfrazarse de milagro silencioso, una mujer cruzó el umbral de la granja, trayendo consigo una verdad capaz de cambiar un destino que había sido escrito con lágrimas. Porque algunas historias no empiezan cuando nacemos, empiezan cuando alguien finalmente nos encuentra. El niño tenía 7 años cuando llegó a esa granja, o tal vez 8. Nadie se molestó en preguntarle. Llegó una tarde de otoño, de la mano de un hombre de rostro duro que olía a tabaco barato y a promesas rotas. Ese hombre era un pariente lejano, tan lejano que ni siquiera sabía cómo llamarlo. Tío, quizás. O primo de alguien que ya no importaba. El hombre no dijo mucho. Dejó al niño en la entrada de la granja, intercambió unas palabras secas con el dueño de la propiedad y se fue sin mirar atrás. Ni una caricia, ni una despedida. Solo el ruido sordo de sus botas alejándose por el camino de tierra hasta que el silencio lo tragó todo. El niño no lloró. No en ese momento. Hacía tiempo que había aprendido que las lágrimas no servían de nada, así que se quedó ahí, parado bajo el marco de la puerta, con su abrigo demasiado grande y sus zapatos rotos, apretando entre sus dedos pequeños lo único que aún le pertenecía, una fotografía rasgada. En ella apenas se distinguía el rostro borroso de una mujer, su madre. O eso creía recordar. La familia que vivía en la granja lo recibió sin palabras de bienvenida. El hombre que comandaba la casa, un sujeto de hombros anchos y mirada fría, lo miró de arriba abajo como quien evalúa una herramienta vieja. La mujer, de delantal gris y manos agrietadas, apenas asintió con la cabeza. Había 2 hijos también, adolescentes callados que lo observaron con indiferencia, como si fuera un bulto más entre las cosas del campo. Nadie le preguntó su nombre. Nadie le ofreció comida caliente. Simplemente lo llevaron al establo, señalaron un rincón entre las pacas de heno y le dijeron que ahí dormiría, que debía levantarse antes del amanecer, que había mucho trabajo por hacer, que no molestara. Y así comenzó su vida en la granja. Una vida sin voz, sin lugar, sin nombre. Los días eran todos iguales. Se levantaba cuando todavía era de noche, con el cuerpo entumecido por el frío y los huesos dolidos de dormir sobre la paja dura. Alimentaba a las gallinas, limpiaba los corrales, cargaba cubetas de agua que pesaban más que él mismo. Trabajaba sin quejarse, porque sabía que cualquier error era motivo de castigo. No un castigo de golpes, no. Algo peor. El castigo del silencio, de la mirada que lo atravesaba como si no existiera. Comía lo que sobraba, siempre solo, siempre después de todos. Pan duro, sopa fría, a veces nada. Aprendió a guardar las migajas en los bolsillos, a esconder pedazos de queso bajo la paja, por si la noche se hacía demasiado larga y el estómago empezaba a doler. Pero lo que más le dolía no era el hambre, era la soledad. Esa soledad que se siente cuando estás rodeado de gente, pero nadie te mira a los ojos, cuando tu presencia no hace ninguna diferencia, cuando podrías desaparecer y nadie preguntaría por ti. Las noches eran lo peor. Cuando la familia se reunía en la cocina, alrededor de la mesa iluminada por el fuego del hogar, él se quedaba afuera, pegado a la ventana, observando desde la oscuridad. Escuchaba las risas,
el sonido de los cubiertos, las conversaciones que nunca lo incluían. Y entonces apretaba la fotografía rasgada contra su pecho, cerraba los ojos e intentaba recordar. Intentaba recordar una voz suave que le cantaba antes de dormir, un olor a pan recién hecho, unas manos tibias que le acariciaban el cabello, pero los recuerdos eran borrosos, como sombras que se desvanecían cada vez que intentaba atraparlas. Y cada noche, la misma pregunta volvía a resonar en su mente, como un eco infinito. ¿Por qué me dejaron aquí? El invierno llegó temprano ese año. La nieve comenzó a caer a mediados de noviembre, cubriendo los campos con un manto blanco que parecía eterno. El frío era brutal. Se colaba por las rendijas del establo, mordía la piel, helaba los huesos. El niño dormía acurrucado entre las vacas, buscando el calor de sus cuerpos. A veces, la yegua vieja se acostaba cerca de él, como si supiera que ese pequeño necesitaba más que paja para sobrevivir la noche. Los animales eran sus únicos compañeros. Les hablaba en voz baja, susurrándoles secretos que nadie más escucharía. Les contaba sobre la fotografía rasgada, sobre la mujer del retrato, sobre el sueño recurrente en el que ella volvía a buscarlo. Lo abrazaba fuerte y le decía que todo había sido un error, que nunca había querido dejarlo, que lo amaba, pero los sueños siempre terminaban igual, con él despertando en la oscuridad del establo, solo, con las manos vacías y el corazón roto. Diciembre trajo consigo algo más que nieve, trajo un silencio diferente, una quietud extraña que el niño no sabía cómo explicar. Era como si el aire mismo estuviera esperando algo, como si la granja, con todo su frío y su tristeza, contuviera la respiración antes de un gran suspiro. Una tarde, mientras limpiaba el sótano, encontró una caja vieja enterrada bajo montones de telas polvorientas. La abrió con cuidado, temiendo que fuera algo importante, algo que no debía tocar. Pero adentro solo había objetos olvidados, cartas amarillentas, un rosario roto y un pañuelo bordado con las iniciales ML. No sabía qué significaban esas letras. Pero algo en ese pañuelo lo hizo temblar, lo apretó contra su rostro, y por un segundo le pareció sentir un olor familiar, algo dulce, algo que le recordaba a... ¿su madre? Guardó el pañuelo en su bolsillo, junto a la fotografía rasgada. No sabía por qué. Solo sabía que necesitaba conservarlo. Los días pasaban. La Navidad se acercaba. En el pueblo cercano, las luces comenzaron a encenderse. Las campanas de la iglesia repicaban con más frecuencia, y las familias preparaban sus celebraciones. Pero en la granja todo seguía igual. Nadie hablaba de fiestas, nadie decoraba un árbol, nadie cantaba villancicos. El niño no esperaba nada. Hacía tiempo que había dejado de esperar, pero algo extraño comenzó a suceder. Pequeñas cosas, cosas que no sabía cómo explicar. Una noche, mientras estaba solo en el establo, la vela que solía encender para alumbrarse se apagó de repente. No había viento, no había corriente de aire, solo oscuridad. Y luego, sin que nadie la tocara, la vela volvió a encenderse, temblando, como si alguien invisible la hubiera soplado con suavidad. Otra noche, escuchó un sonido, un susurro, tan suave que al principio pensó que era el viento entre las tablas del establo. Pero el viento no susurra nombres, y ese sonido parecía llamarlo. Se asomó a la ventana del establo, y por un instante le pareció ver una figura en la distancia, una silueta entre la nieve, una mujer. Pero cuando parpadeó ya no había nadie. Tal vez estaba soñando, tal vez la soledad le estaba jugando trucos, o tal vez algo estaba por cambiar. Nota para quien escucha. Si esta historia toca alguna memoria tuya, si alguna vez sentiste que también caminabas sola en medio del invierno, te invito a descubrir el cuaderno de memorias que sanan el alma, un espacio que creé con todo mi corazón para ayudarte a escribir, recordar y transformar esas pequeñas historias que aún duelen, pero que también pueden iluminar. Está en el primer comentario y en la descripción.
por si deseas regalarte un momento para ti misma. Y así, en medio del frío y la espera, el niño siguió viviendo en las sombras de la granja, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar, sin imaginar que alguien, en algún lugar, llevaba años buscándolo, que una promesa hecha en un lecho de muerte estaba por cumplirse, y que la Nochebuena, esa noche en la que los milagros se esconden entre la nieve, traería consigo una verdad capaz de devolverle el nombre, el abrazo y el hogar que siempre había merecido. Porque a veces, cuando todo parece perdido, la vida está solo esperando el momento exacto para responder. Hay dolores que no se gritan, dolores que se viven en silencio día tras día, como quien camina descalzo sobre piedras afiladas sin que nadie note las heridas. El niño conocía bien ese dolor, no el dolor de los golpes, sino algo más profundo, el dolor de ser invisible, de no importarle a nadie, de existir sin ser visto. Las mañanas en la granja comenzaban siempre igual. Antes de que el sol asomara por el horizonte, el frío lo despertaba. Se levantaba temblando, con los dedos entumecidos y la respiración congelada en el aire. Afuera, el mundo estaba cubierto de escarcha y el cielo aún era una mancha oscura salpicada de estrellas que parecían demasiado lejanas, demasiado indiferentes. Se lavaba la cara con el agua helada del pozo, sintiendo como las gotas le quemaban la piel. Luego iba al corral donde las gallinas lo recibían con sus graznidos matutinos y comenzaba su trabajo, siempre el mismo, siempre en soledad. Alimentar a los animales, limpiar los corrales, recoger los huevos, cargar la leña, barrer el patio. Cada tarea se repetía como una oración monótona, sin principio ni fin, y cuando terminaba una, ya había otra esperándolo. La familia lo trataba como lo que era para ellos, un par de manos extra, no un niño, no una persona, solo una herramienta útil que no costaba nada mantener. Le hablaban solo para darle órdenes, para exigirle más, para recordarle que debía agradecer que le permitieran quedarse. Pero él nunca agradeció, porque sabía, en lo más profundo de su corazón, que aquello no era generosidad, era explotación disfrazada de caridad. Uno de esos días, mientras limpiaba el granero, tropezó con un saco de trigo mal colocado y derramó parte de su contenido en el suelo. No fue mucho, apenas un puñado. Pero el dueño de la granja lo vio, y su rostro se endureció como piedra. ¿Sabes cuánto vale eso?, le gritó señalando el grano esparcido. ¿Sabes cuánto esfuerzo cuesta? El niño agachó la cabeza, sin responder. Sabía que cualquier palabra sería inútil. Recógelo. Todo. Y esta noche no cenas. No era la primera vez, ni sería la última. El castigo más común no era el golpe, era el hambre. Y el niño había aprendido a sobrevivir con poco. Había aprendido a no esperar nada. Esa noche, mientras los demás comían en la cocina, él se quedó en el establo, acostado sobre la paja, con el estómago vacío y el corazón más vacío aún. Acarició la fotografía rasgada que siempre llevaba consigo, mirando el rostro borroso de la mujer que tal vez había sido su madre, y susurró en la oscuridad: ¿Por qué no volviste por mí? Nadie respondió, solo el viento, colándose por las rendijas del establo, como un suspiro frío y solitario. Los días se volvieron más cortos. Diciembre avanzaba con su manto de nieve y su promesa de festividades que para él no existían. En el pueblo, las luces navideñas brillaban cada noche, y las campanas de la iglesia anunciaban misas y celebraciones. Pero en la granja todo seguía siendo gris, frío, silencioso. Una tarde, mientras subía al desván para buscar más mantas, porque el frío ya era insoportable, encontró algo que no esperaba: una caja de madera vieja escondida detrás de unas vigas carcomidas. Estaba cubierta de polvo, como si nadie la hubiera tocado en años. La abrió con cuidado, temiendo que fuera algo importante, pero adentro no había nada valioso, solo objetos olvidados, cartas amarillentas con letras que él no sabía leer,
un rosario con cuentas rotas y un pañuelo bordado con las iniciales ML. No sabía qué significaban esas letras, pero algo en ese pañuelo lo hizo temblar, lo llevó a su rostro y por un instante le pareció sentir un olor familiar, algo dulce, algo que le recordaba a ella. Guardó el pañuelo junto a la fotografía rasgada en el bolsillo de su abrigo. No sabía por qué, solo sabía que necesitaba conservarlo, que ese pedazo de tela vieja era algo más que un simple objeto. Era una conexión, una señal, un hilo invisible que lo ataba a un pasado que no recordaba, pero que lo llamaba desde algún lugar profundo. Y entonces comenzaron a suceder cosas extrañas. La primera fue la vela. Todas las noches antes de dormir, el niño encendía una vela pequeña que había encontrado en el establo. No era para ver, porque sus ojos ya se habían acostumbrado a la oscuridad. Era para sentir, para tener algo de luz en medio de tanto frío. Pero esa noche, mientras estaba sentado en su rincón, la vela se apagó de repente. No había viento, no había corriente de aire, solo oscuridad. El niño se quedó inmóvil, con el corazón latiendo fuerte. Y luego, sin que nadie la tocara, la vela volvió a encenderse, sola, temblando suavemente, como si alguien invisible hubiera soplado sobre ella con ternura. Se quedó mirándola, sin entender, sin atreverse a moverse, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo extraño en el pecho. No era miedo, era esperanza, una esperanza pequeña, frágil, pero real. Las noches siguientes, el fenómeno se repitió. La vela se apagaba y se encendía sola. Y cada vez que sucedía, el niño sentía que algo estaba cambiando, que algo o alguien estaba cerca. Una noche, mientras yacía acostado entre las vacas, escuchó un sonido, un susurro, tan suave que al principio pensó que era el viento entre las tablas del establo. Pero el viento no susurra nombres, y ese sonido parecía llamarlo. Se incorporó lentamente, con el corazón acelerado. Miró a su alrededor, pero no había nadie, solo los animales, dormidos y tranquilos. Solo la oscuridad de la noche, pero el susurro volvió, más claro esta vez. «No estás solo». El niño tembló, no de miedo, sino de algo que no sabía nombrar. Se levantó, caminó hasta la ventana del establo y miró hacia afuera. La nieve caía suavemente, iluminada por la luna llena. Y entonces lo vio, una silueta, a lo lejos, entre los árboles cubiertos de nieve. Una mujer. No podía ver su rostro, solo su forma, alta, quieta, mirando hacia el establo. El niño parpadeó, y cuando volvió a abrir los ojos ya no había nadie. Solo la nieve cayendo, solo el silencio. Tal vez había sido un sueño. Tal vez su mente, cansada de tanta soledad, le estaba jugando trucos. O tal vez no estaba tan solo como creía. Los días siguientes fueron iguales, pero diferentes. La rutina seguía siendo la misma. El trabajo, el frío, el hambre. Pero algo en el aire había cambiado. Era como si la granja misma estuviera esperando. Como si cada amanecer trajera consigo una promesa silenciosa. El niño comenzó a prestar atención a los detalles, a los sonidos, a las señales, el viento que parecía susurrar su nombre cada noche, la vela que seguía apagándose y encendiéndose sola, los sueños en los que veía a una mujer de cabello gris y ojos cálidos extendiendo sus manos hacia él, y una certeza que crecía en su pecho, lenta, pero firme. Algo estaba por suceder, algo importante, algo que cambiaría todo. Una tarde, mientras regresaba del pozo con 2 cubetas de agua, vio a la familia reunida en la cocina. Estaban hablando en voz baja, con rostros serios. El niño se detuvo junto a la ventana, escuchando sin ser visto. «Dicen que hay una mujer preguntando por niños en el pueblo», dijo la esposa del dueño con tono preocupado. «Una mujer mayor. Dice que está buscando a alguien». «¿Y eso qué tiene que ver con nosotros?»,
respondió el hombre cortante. No lo sé, pero pregunta por niños huérfanos. Por niños que llegaron solos. El dueño de la granja apretó la mandíbula. Si alguien viene aquí, no sabe nada. El niño es nuestro, nadie tiene que meterse. El niño sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No entendía completamente lo que estaban diciendo, pero sabía que esas palabras tenían que ver con él, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo parecido a la esperanza. Alguien lo estaba buscando. Esa noche, antes de dormir, apretó la fotografía rasgada contra su pecho y cerró los ojos, y en la oscuridad del establo susurró una oración que no sabía a quién dirigir. Si alguien me está buscando, por favor, que me encuentre pronto. El viento sopló con fuerza esa noche, arrastrando la nieve contra las paredes del establo, y en medio de ese silencio helado, algo invisible comenzó a moverse, algo que había esperado años para cumplirse. Porque las promesas hechas con el corazón roto nunca se olvidan, y aunque el tiempo pase, aunque el mundo siga girando indiferente, siempre hay alguien que recuerda, siempre hay alguien que no deja de buscar. Y mientras la nieve cubría la granja, una mujer caminaba por los caminos helados del pueblo, preguntando en cada casa, en cada esquina, con una fotografía arrugada en sus manos y una promesa ardiendo en su alma. Aún no lo sabía el niño, pero ella estaba cada vez más cerca. Hay noches que marcan el alma, noches que dividen la vida en un antes y un después, aunque en ese momento no lo sepamos. La víspera de Nochebuena fue una de esas noches para el niño. Una noche en la que el frío parecía más frío, el silencio más profundo y la soledad más pesada que nunca. El día había comenzado como todos los demás. Despertó antes del amanecer, con el cuerpo entumecido y los dedos helados. Salió al patio cubierto de nieve, alimentó a los animales, limpió los corrales, cargó la leña. Todo en silencio, todo en soledad, como siempre. Pero ese día, la granja estaba diferente. Había movimiento en la casa principal, voces que iban y venían, olor a comida cocinándose. La familia estaba preparando algo especial, algo que él sabía que no era para él. Desde la ventana del establo observó cómo decoraban la mesa con un mantel blanco, cómo colocaban platos limpios, copas brillantes, cubiertos que reflejaban la luz de las velas. Vio cómo la esposa del dueño horneaba pan dulce, cómo los hijos mayores traían del sótano botellas de vino guardadas para ocasiones importantes. Era Nochebuena, la noche en la que las familias se reunían, la noche en la que, según decían, los milagros podían suceder. Pero para él, esa noche no significaba nada, o al menos eso intentaba creer. Continuó con su trabajo, barrió el patio. Ordenó las herramientas, llenó los comederos de los animales con forraje fresco, hizo todo lo que le habían enseñado a hacer, esperando que al menos eso le ganara un pedazo de pan caliente. Una pequeña muestra de que, aunque fuera esa noche, él también existía. Pero cuando cayó la tarde y la familia comenzó a reunirse en la cocina, nadie lo llamó, nadie le dijo que entrara, nadie le apartó un lugar en la mesa. El dueño de la granja salió al patio con un plato en la mano. Pan viejo. Sobras de la comida de días anteriores. Lo dejó sobre un barril de madera cerca del establo, sin mirarlo a los ojos. Come y vete a dormir. No hagas ruido. Y se fue, sin más palabras, sin un gesto, sin nada. El niño miró el plato, luego miró hacia la ventana iluminada de la casa, donde la familia reía y brindaba. Escuchó el sonido de los cubiertos, las conversaciones alegres, las risas de los hijos, y sintió algo quebrarse dentro de él. No era rabia, no era tristeza, era algo peor. Era resignación, la certeza de que así sería siempre, de que nunca sería suficiente, de que nunca pertenecería a ningún lugar. Tomó el plato y caminó hacia la parte trasera del establo, donde nadie podía verlo. Se sentó en el suelo helado, con la espalda apoyada contra la pared de madera, y comió despacio. El pan estaba duro, casi no tenía sabor,
pero lo masticó lentamente, como si quisiera hacer que ese momento durara un poco más. Como si no quisiera regresar todavía a la oscuridad del establo vacío. Cuando terminó, se limpió las manos en el abrigo y sacó del bolsillo la fotografía rasgada. La miró bajo la luz tenue de la luna que se colaba entre las nubes. El rostro de la mujer era apenas una sombra borrosa, pero él la miraba como si pudiera verla con claridad. Como si, al mirarla, ella pudiera sentir que él seguía esperándola. «¿Dónde estás?», susurró en voz baja, con los ojos humedecidos. «¿Por qué no volviste por mí?». El viento sopló con fuerza, arrastrando copos de nieve que se posaron sobre su cabello y sus hombros. El frío le mordía la piel, pero él no se movió. Se quedó ahí, sentado en la oscuridad, abrazándose a sí mismo, tratando de llenar con sus propios brazos el vacío que nadie más llenaba. Y entonces hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Habló. No a alguien en particular, solo al cielo, al universo, a quien quisiera escucharlo. No sé si alguien me escucha, pero si es cierto que esta noche pasan cosas especiales, si es cierto que hay milagros, yo solo quiero uno. Solo uno. Su voz temblaba, casi inaudible bajo el sonido del viento. Quisiera no estar tan solo. Quisiera tener a alguien que me abrace, alguien que sepa mi nombre, alguien que me mire y sienta que valgo algo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, silenciosas y frías. No sollozó, no gritó. Solo dejó que las lágrimas cayeran, como si fueran la única forma en que su cuerpo podía expresar todo lo que llevaba dentro. No pido mucho, solo no quiero estar solo. No más. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera el viento respondió. Solo la nieve, cayendo suave e indiferente, cubriendo el mundo con su manto blanco. El niño se secó las lágrimas con el dorso de la mano, guardó la fotografía en el bolsillo y se levantó lentamente. Regresó al establo, donde la vela pequeña lo esperaba en su rincón. La encendió con manos temblorosas y se sentó frente a ella, mirando cómo la llama danzaba en la oscuridad. Y entonces sucedió. La vela se apagó, de repente, sin razón, como había sucedido las noches anteriores. Pero esta vez el niño no tuvo miedo, esta vez esperó. Y la vela volvió a encenderse, sola, temblando suavemente, como si alguien hubiera soplado sobre ella con ternura. El niño la miró con el corazón latiendo fuerte, y en ese instante sintió algo, una presencia. No podía verla, no podía tocarla, pero la sentía, ahí, cerca de él. No estaba solo, alguien lo estaba cuidando, alguien lo estaba viendo, alguien sabía que él existía. Se quedó inmóvil con los ojos fijos en la llama de la vela y susurró, ¿eres tú? La llama tembló, como si respondiera, y por primera vez en mucho tiempo, el niño sintió algo parecido a la paz. Afuera, la noche avanzaba. En la casa principal la familia cenaba y reía, ajena a todo. En el establo el niño se acurrucó entre la paja, con la vela encendida a su lado, y cerró los ojos. No sabía lo que vendría. No sabía si su pedido sería escuchado, pero algo dentro de él había cambiado. Una pequeña semilla de esperanza había sido plantada en su corazón, y aunque todavía no lo supiera, esa semilla estaba a punto de florecer. Porque en ese mismo instante, a kilómetros de distancia, una mujer de cabello gris y ojos cálidos caminaba por un camino cubierto de nieve. Llevaba horas caminando, días, años en realidad, buscando, preguntando, siguiendo cada pista, cada rumor, cada señal. Tenía en su bolsillo una fotografía idéntica a la que el niño guardaba. Tenía en su corazón una promesa hecha hace mucho tiempo, junto al lecho de muerte de su mejor amiga. Encuéntralo, cuídalo, no dejes que esté solo. A esa mujer no había dejado de buscar, ni un solo día, ni una sola noche. Había recorrido pueblos, ciudades, caminos olvidados. Había preguntado en orfanatos,
en iglesias, en plazas. Había mostrado la fotografía a cientos de personas, esperando que alguien reconociera ese rostro infantil. Y esa noche, en la víspera de Nochebuena, alguien finalmente le dio una respuesta. «Creo que sé de quién me habla», le dijo una anciana en el pueblo. «Hay un niño en una granja, a las afueras. Llegó hace tiempo. Trabaja para la familia que vive allí, es pequeño, de ojos grandes, siempre está solo». La mujer sintió que el corazón se le detenía. «¿Dónde está esa granja?». La anciana le dio las indicaciones, y sin perder un segundo, la mujer comenzó a caminar. Aunque la nieve caía con fuerza, aunque el frío era insoportable, aunque el camino era largo y oscuro, nada la detendría, porque había esperado demasiado tiempo para este momento. Había recorrido demasiados caminos. Había llorado demasiadas noches, y ahora finalmente estaba cerca, muy cerca. Nota para quien escucha. Hay momentos en la vida en los que sentimos que nadie nos ve, que nuestras oraciones no son escuchadas, que estamos completamente solas, pero a veces, justo cuando más oscuro está el camino, alguien camina hacia nosotras en silencio, sin que lo sepamos, alguien que no nos ha olvidado. Si esta historia resuena en tu corazón, si alguna vez has sentido esa soledad profunda, te invito a descubrir el cuaderno de memorias que sanan el alma, un espacio que creé para ti, para que puedas escribir, recordar y transformar esas historias que aún duelen, pero que también pueden iluminar tu camino. Lo encuentras en el primer comentario y en la descripción. Regálate ese momento, te lo mereces. Y así, mientras el niño dormía en el establo con la vela encendida a su lado, y mientras la mujer caminaba bajo la nieve con una promesa ardiendo en su alma, el reloj marcaba las horas finales antes de la medianoche. Faltaba poco, muy poco, porque esa noche, justo cuando el mundo celebraba el nacimiento de la esperanza, dos vidas rotas estaban a punto de encontrarse, y cuando lo hicieran, nada volvería a ser igual. Aquel lugar nunca fue su hogar, pero aún no sabía que esa Navidad cambiaría todo. Hay momentos en los que el destino deja de ser invisible, momentos en los que todas las piezas dispersas de una vida comienzan a juntarse, como si una mano invisible las estuviera ordenando con cuidado. Esa noche, mientras el reloj marcaba la medianoche de Nochebuena, el destino finalmente tocó la puerta de aquella granja olvidada. El niño estaba dormido en el establo, acurrucado entre la paja, con la vela todavía encendida a su lado. Soñaba con algo que no recordaría al despertar, algo cálido, algo suave, una voz que lo llamaba por un nombre que él no reconocía, pero que le hacía sentir seguro. Entonces escuchó el sonido, un golpe, suave pero firme, en la puerta principal de la casa. Se despertó sobresaltado, con el corazón acelerado. Miró a su alrededor, desorientado. La vela seguía encendida, temblando levemente. Afuera todo estaba en silencio. Solo se escuchaba el viento arrastrando la nieve contra las paredes del establo, pero el golpe se repitió, más fuerte esta vez, y luego voces, voces que venían de la casa principal. El niño se levantó despacio, con cuidado de no hacer ruido. Caminó hasta la ventana del establo y miró hacia afuera. La casa estaba iluminada por las velas que habían dejado encendidas para la cena, y en la puerta, bajo la luz temblorosa del farol exterior, había una figura. Una mujer. Estaba cubierta de nieve. Su cabello gris caía sobre sus hombros, húmedo y despeinado. Llevaba un abrigo viejo, gastado por los años y los caminos. Pero lo que más llamó la atención del niño fueron sus ojos. Incluso desde la distancia, incluso bajo la oscuridad de la noche, esos ojos brillaban con una intensidad que él no sabía cómo describir. Era como si esa mujer estuviera buscando algo, como si toda su vida hubiera estado buscando algo. La puerta de la casa se abrió. El dueño de la granja apareció en el umbral, con el rostro endurecido por la molestia. «¿Qué quiere a estas horas?», preguntó con brusquedad. La mujer no retrocedió. Dio un paso adelante, con la voz firme pero cansada.
Disculpe que venga tan tarde. Sé que es Nochebuena, pero he estado buscando mucho tiempo. ¿Buscando qué? La mujer respiró hondo, como si estuviera reuniendo fuerzas para decir algo que había esperado años en pronunciar. Un niño. Un niño que fue dejado aquí hace tiempo. Un niño huérfano. El silencio que siguió fue pesado, incómodo. El dueño de la granja apretó la mandíbula. Aquí no hay ningún niño así. Se equivocó de lugar. No me equivoco, respondió la mujer con voz más firme. Me dijeron en el pueblo que hay un niño trabajando aquí, un niño pequeño, de ojos grandes, siempre solo. ¿Y qué si lo hay?, intervino la esposa del dueño, apareciendo detrás de su marido. ¿Qué le importa a usted? La mujer sacó algo de su bolsillo, una fotografía, arrugada, manchada por el tiempo. La mostró con manos temblorosas. Este niño es él, ¿verdad? Por favor, necesito verlo. El dueño de la granja miró la fotografía y su rostro se tensó. Intentó cerrar la puerta. No sé de qué habla. Váyase. Pero la mujer colocó su mano contra la puerta, impidiéndole cerrarla. No me iré hasta verlo. He buscado demasiado tiempo. He recorrido demasiados caminos. Por favor, solo déjeme verlo. Hubo un forcejeo breve, palabras duras, amenazas veladas, pero la mujer no cedió. Y en ese momento, algo llamó su atención. Un movimiento. En la ventana del establo, giró la cabeza y sus ojos se encontraron con los del niño, y el mundo se detuvo. La mujer lo miró como si estuviera viendo un fantasma, como si el tiempo hubiera retrocedido años, como si todo el dolor, toda la búsqueda, todo el cansancio, de repente tuvieran sentido. Abrió la boca, pero no salieron palabras, solo un sonido quebrado, un sollozo contenido. El niño, desde la ventana del establo, la miraba sin entender. Había algo en esa mujer, algo familiar, algo que lo hacía sentir extraño. No era miedo, no era desconfianza, era otra cosa, algo que no sabía nombrar. La mujer dio un paso hacia el establo, ignorando al dueño de la granja que intentaba detenerla. Espere, no puede. Pero ella ya estaba corriendo, tropezando en la nieve, resbalando, levantándose, hasta que llegó a la puerta del establo. La abrió con manos temblorosas, y ahí estaba él, parado en medio de la oscuridad, con los ojos grandes y asustados, con el abrigo viejo y las manos sucias de trabajo. Tan pequeño, tan frágil, tan solo. La mujer se quedó congelada en el umbral, con las lágrimas rodando por sus mejillas. Dios mío, eres tú, eres tú. El niño retrocedió un paso, sin saber qué hacer, sin saber qué decir. ¿Quién es usted? La mujer intentó sonreír a través de las lágrimas. Se arrodilló lentamente, quedando a la altura del niño. Me llamo Elena. Yo conocí a tu madre. El niño sintió que algo se quebraba dentro de él. Sus labios temblaron. ¿Usted conoció a mi mamá? Elena asintió con la voz rota. Fui su mejor amiga. La conocí toda mi vida, y ella me habló de ti. Me habló mucho de ti. El niño no podía moverse, no podía respirar. Solo podía mirar a esa mujer que había aparecido de la nada, en medio de la Nochebuena, trayendo consigo un nombre que él casi había olvidado. ¿Ella me quiso? Las palabras salieron con dificultad, como si tuviera miedo de la respuesta. Elena se llevó una mano al pecho, intentando contener el llanto. Más de lo que puedas imaginar, más de lo que las palabras pueden decir. El niño sintió que las piernas le temblaban. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, silenciosas y pesadas. Entonces, ¿por qué me dejó? ¿Por qué no volvió por mí? Elena extendió sus manos hacia él, pero sin tocarlo todavía. Con respeto, con cuidado. Porque no tuvo opción, mi niño, porque la vida le quitó esa oportunidad, pero antes de irse, me hizo prometer algo. Me hizo prometer que te encontraría, que te cuidaría, que no te dejaría solo. El niño la miró
con los ojos llenos de lágrimas y de preguntas. ¿Y es verdad? ¿De verdad vino por mí? Elena asintió, sonriendo a través del llanto. He recorrido cada pueblo, cada ciudad, cada camino. Te he buscado en abrigos, en iglesias, en granjas como esta, y nunca dejé de buscar, porque le prometí a tu madre que te encontraría, y hoy, finalmente, lo hice. El dueño de la granja apareció en la puerta del establo, con el rostro tenso. Espere un momento. Ese niño está bajo mi cuidado. No puede llevárselo así como así. Elena se levantó lentamente, sin apartar la mirada del hombre. ¿Bajo su cuidado? ¿Es eso lo que llama a tenerlo durmiendo en un establo? ¿A hacerlo trabajar como si fuera un animal? ¿A no darle siquiera un lugar en la mesa en Nochebuena? El hombre apretó los puños. Eso no es asunto suyo. Sí lo es, respondió Elena con voz firme, porque ese niño tiene un nombre, tiene una historia, y tiene a alguien que lo ha estado buscando toda su vida. Sacó de su bolsillo un sobre viejo, un documento. Tengo pruebas, tengo testigos. Tengo todo lo que necesito para demostrar que ese niño no debería estar aquí, que fue traído bajo engaños, que fue abandonado por alguien que nunca tuvo derecho a decidir sobre su vida. El dueño de la granja palideció. Elena se giró hacia el niño y su voz se suavizó. No tienes que quedarte aquí. No tienes que seguir viviendo así. Si quieres, si me lo permites, puedes venir conmigo. El niño la miró, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a estallar. ¿Y dónde iríamos? Elena sonrió con los ojos brillando. A un hogar, a un lugar donde nunca más estarás solo, donde tendrás una cama caliente, donde podrás ser un niño, donde te llamaré por tu nombre, donde serás amado. El niño sintió que algo se rompía dentro de él. Todas las barreras que había construido, todos los muros que había levantado para protegerse del dolor, todo se derrumbó en un instante, y por primera vez en años, lloró. Lloró como nunca había llorado, con sollozos profundos que le sacudían todo el cuerpo, con lágrimas que parecían no tener fin. Elena se arrodilló de nuevo, y esta vez lo abrazó. Lo abrazó fuerte. Lo abrazó como si quisiera compensar todos los abrazos que él nunca había recibido. Y el niño se aferró a ella. Se aferró con todas sus fuerzas, como si tuviera miedo de que fuera un sueño, de que desapareciera, de que todo volviera a ser como antes. Pero ella no desapareció. Estaba ahí, real, cálida, sólida. Y mientras lo abrazaba le susurró al oído: «Ya no estás solo, mi niño, ya no estás solo». Afuera la nieve seguía cayendo, pero dentro del establo algo había cambiado, algo profundo, algo eterno, porque esa noche, en medio de la Nochebuena, un niño que había sido olvidado por el mundo finalmente fue encontrado, y una promesa hecha en un lecho de muerte finalmente fue cumplida. Pero lo que ella vino a revelar era apenas el comienzo. Hay verdades que esperan años para ser dichas. Verdades que se esconden bajo capas de mentiras, de silencios, de miedos, y cuando finalmente salen a la luz, tienen el poder de romper corazones o de sanarlos para siempre. Esa madrugada, en el establo iluminado apenas por la vela temblorosa, comenzaron a destejerse todos los hilos de una historia que había sido ocultada durante demasiado tiempo. Elena seguía arrodillada frente al niño, con las manos sobre sus hombros, mirándolo como si no pudiera creer que finalmente lo había encontrado. El niño, con los ojos hinchados de tanto llorar, la miraba también, con una mezcla de esperanza y miedo. Esperanza de que todo fuera cierto, miedo de que todo fuera una mentira más. ¿De verdad conoció a mi mamá?, preguntó con voz quebrada. Elena asintió, con lágrimas frescas rodando por sus mejillas. La conocí desde que éramos niñas. Crecimos juntas, éramos como hermanas, y cuando tú naciste, ella estaba tan feliz, tan llena de amor. Te llamaba su milagro. El niño tragó saliva sintiendo cómo las palabras le dolían y lo sanaban al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué no está aquí? ¿Por qué me dejó?
Elena respiró hondo, preparándose para contar una historia que había guardado en su corazón durante años. Tu mamá se enfermó. Fue algo repentino, algo que nadie pudo detener. Y cuando supo que no le quedaba mucho tiempo, me hizo prometer algo. Sacó de su abrigo una pequeña bolsa de tela. La abrió con cuidado, y de ella extrajo un objeto que brilló bajo la luz de la vela. Una medalla, pequeña, dorada, con una inscripción apenas visible. El niño sintió que el corazón se le detenía. Conocía esa medalla, o al menos conocía una idéntica. Con manos temblorosas sacó de su bolsillo la fotografía rasgada, y junto a ella cayó algo más. Algo que había encontrado en la caja del desván días atrás y que había guardado sin entender por qué. Una medalla, igual a la que Elena sostenía en sus manos. Los dos se miraron con los ojos abiertos de sorpresa. ¿Dónde encontraste eso?», preguntó Elena con la voz temblorosa. En el desván había una caja vieja, con cosas que parecían de ella. Elena tomó la medalla del niño con cuidado, casi con reverencia. La colocó junto a la suya y encajaron perfectamente. Eran dos mitades de una misma medalla, dos piezas que habían sido separadas, pero que siempre estuvieron destinadas a reunirse. «Tu madre partió esta medalla en dos antes de morir», explicó Elena con la voz rota. «Me dio una mitad y me dijo que la otra quedaría contigo. Me dijo, cuando la encuentres, cuando veas que las dos encajan, sabrás que es él, sabrás que lo encontraste». El niño miraba las dos medallas unidas, sin poder creer lo que estaba viendo. «¿Y qué dice? ¿Qué dice la inscripción?». Elena giró las medallas, mostrándole las letras grabadas que, al unirse, formaban una frase completa. «Siempre juntos. Siempre amados». El niño sintió que las piernas le temblaban. Se dejó caer sobre la paja, con las manos sobre el rostro, y lloró. Lloró de una forma que nunca había llorado, con sollozos profundos, liberadores, que parecían arrancarle todo el dolor que había guardado durante años. Elena se sentó a su lado, lo abrazó y lo dejó llorar, porque sabía que esas lágrimas eran necesarias, que esas lágrimas eran el comienzo de la sanación. Cuando el llanto comenzó a calmarse, Elena siguió hablando. Necesitaba que él supiera, necesitaba que conociera toda la verdad. Tu madre te amó desde el primer segundo en que supiste que existías. Era su razón de vivir. Pero después de que ella murió, alguien te quitó de donde estabas, alguien que no tenía derecho. El niño levantó la mirada, confundido. ¿Quién? Un pariente lejano de tu padre, un hombre que solo vio en ti una oportunidad. Tu madre había dejado una pequeña herencia para ti. Nada grande, una casa modesta, algo de dinero. Pero para él era suficiente, así que te llevó, mintió diciendo que te cuidaría, y en cuanto tuvo lo que quería, te abandonó aquí. El niño sintió como la rabia comenzaba a crecer en su pecho. Y nadie hizo nada. Nadie me buscó. Yo te busqué, respondió Elena con firmeza, desde el primer día. Pero él te escondió bien, cambió tu nombre en los registros, te movió de un lugar a otro, y cuando finalmente logré seguir su rastro, ya era demasiado tarde. Ya te había dejado aquí. Las lágrimas volvieron a rodar por el rostro del niño, pero esta vez no eran solo de tristeza, eran de rabia, de injusticia, de impotencia. Entonces, ¿todo este tiempo pude haber estado en otro lugar? ¿Pude haber tenido una familia? Elena lo tomó de las manos apretándolas con fuerza. Sí, y lamento con toda mi alma no haberte encontrado antes. Lamento cada noche que dormiste en este establo, cada día que trabajaste bajo el frío, cada momento en que te sentiste solo. Lo lamento tanto. El niño la miró y por primera vez vio algo más allá de su propio dolor. Vio el dolor de ella, el cansancio, los años de búsqueda, las noches sin dormir, los caminos recorridos, todo lo que ella había hecho por cumplir una promesa. «Usted, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué siguió buscándome?».
Elena sonrió a través de las lágrimas. Porque le prometí a tu madre que nunca te dejaría solo, y porque tú mereces ser amado, mereces tener un hogar, mereces saber que tu vida importa. En ese momento la puerta del establo se abrió de golpe. El dueño de la granja entró, acompañado de su esposa. Sus rostros estaban tensos, preocupados. «Ya es suficiente», dijo el hombre con voz dura. «No puede venir aquí a llenar la cabeza del niño con historias. Él está bajo mi cuidado. Yo decido qué es lo mejor para él». Elena se levantó lentamente, enfrentándolo sin miedo. ¿Su cuidado? ¿De verdad tiene el descaro de llamarlo así? Le dimos techo, comida, trabajo. Le dieron explotación. Soledad, abandono. El hombre dio un paso adelante, amenazante. «Usted no tiene ningún derecho sobre él, ningún papel, ninguna prueba». Elena sacó de su bolsillo un sobre grueso. Lo abrió con calma y de él extrajo varios documentos. «Aquí están las actas de nacimiento. Aquí está el testamento de su madre. Aquí está la declaración de testigos que confirman que usted nunca tuvo custodia legal sobre este niño. Y aquí está la denuncia que presenté ante las autoridades hace 3 días». El rostro del hombre palideció. ¿Qué denuncia? Por explotación infantil, por retención ilegal de un menor, por negligencia. Las autoridades vendrán mañana, y cuando lleguen tendrán que explicar muchas cosas. La esposa del dueño dio un paso atrás con miedo en los ojos. Nosotros solo hicimos lo que nos pidieron. Ese hombre nos dijo que el niño no tenía a nadie, que era un favor. «Un favor que les costó la conciencia», respondió Elena con dureza, «porque ustedes sabían que era un niño, sabían que merecía más, y aún así lo dejaron dormir en un establo, lo hicieron trabajar como si fuera un animal, lo excluyeron de su mesa, de su vida, de su humanidad». El silencio que siguió fue pesado, incómodo, culpable. El niño, que había estado observando todo en silencio, finalmente habló. Su voz era pequeña, pero firme. «¿Y ahora qué pasa? ¿Qué va a pasar conmigo?» Elena se giró hacia él y su rostro se suavizó. Ahora vienes conmigo, si tú quieres, si me lo permites». El niño la miró con los ojos llenos de lágrimas, pero también de algo nuevo, algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. «¿Y dónde vamos a ir?» Elena sonrió con ternura. «A casa, a un lugar donde tendrás una cama caliente, donde podrás ser un niño, donde te llamaré por tu nombre, donde serás amado». El niño sintió como algo se rompía dentro de él, todas las cadenas, todos los miedos, todo el dolor. Y con voz temblorosa, preguntó algo que había guardado en su corazón durante toda su vida. «¿Y ella me quiso? ¿De verdad me quiso?» Elena se arrodilló frente a él, lo tomó de las mejillas con suavidad y lo miró directo a los ojos. «Más de lo que tus manos pueden sostener, más de lo que tu corazón puede contener, más de lo que el tiempo puede medir». Y el niño, finalmente, dejó que las últimas barreras cayeran. Se lanzó a los brazos de Elena y lloró. Lloró de alivio, de liberación, de amor. Porque por primera vez en su vida alguien lo había buscado, alguien lo había encontrado, alguien le había dicho que era amado, y eso lo cambiaba todo. Afuera, la nieve seguía cayendo, pero dentro del establo algo había sanado, algo profundo, algo eterno, y aún faltaba la verdad más dolorosa, la que podía liberarlo o romperlo para siempre. Hay verdades que duelen tanto que por un momento deseamos no haberlas escuchado. Pero también hay verdades que, aunque duelan, son las únicas capaces de liberarnos. Y esa madrugada, en medio de la Nochebuena, el niño estaba a punto de escuchar la verdad que había esperado toda su vida, la verdad que lo rompería y lo reconstruiría para siempre. Elena seguía abrazándolo, sintiendo cómo su cuerpo pequeño temblaba entre sus brazos. El dueño de la granja y su esposa permanecían en el umbral del establo, en silencio,
con los rostros tensos y las miradas esquivas. Sabían que ya no había nada que pudieran hacer. Sabían que su mentira había llegado a su fin. Después de un largo momento, Elena se separó suavemente del niño y lo miró a los ojos. Tenía algo más que decirle, algo que había guardado hasta el último momento, esperando el instante preciso, esperando que él estuviera listo. «Hay algo más que necesitas saber», dijo con voz suave pero firme. «Algo sobre tu madre, algo que ella me pidió que te dijera cuando te encontrara». El niño se secó las lágrimas con el dorso de la mano, intentando calmarse. «¿Qué es?» Elena sacó de su bolsillo un sobre amarillento, doblado con cuidado, protegido por años de viajes y búsqueda. Lo sostuvo entre sus manos como si fuera lo más preciado del mundo. «Tu madre escribió esto para ti. Lo escribió días antes de morir. Me lo entregó con una sola instrucción. Dáselo cuando lo encuentres, cuando esté seguro, cuando sepa que es amado». El niño miró el sobre con ojos grandes, sin atreverse a tocarlo. ¿Es una carta?» Elena asintió con lágrimas frescas rodando por sus mejillas. «Es tu carta, sus palabras para ti, todo lo que no pudo decirte en vida». El niño extendió las manos lentamente, temblando, y tomó el sobre con cuidado como si fuera de cristal. Lo sostuvo contra su pecho, sin abrirlo todavía, sintiendo el peso de todas las palabras que aún no había leído. «¿Y qué dice?» Elena sonrió con ternura. «Eso solo tú puedes descubrirlo, pero antes de que lo leas, necesito que sepas algo más, algo que ella no pudo escribir, porque no lo sabía, algo que descubrí yo misma durante estos años de búsqueda». El niño la miró, confundido. «¿Qué cosa?» Elena respiró hondo, preparándose para la revelación más dolorosa de todas. «El hombre que te trajo aquí, el pariente que te abandonó, no solo lo hizo por dinero, lo hizo porque tu madre, antes de morir, le pidió que te cuidara. Le suplicó, le rogó. Y él le prometió que lo haría». El niño sintió como algo se apretaba en su pecho. «¿Y por qué no lo hizo?» «Porque era un hombre sin corazón, porque solo vio en ti una carga, porque tomó lo que tu madre dejó para ti, lo vendió todo, y te abandonó en el primer lugar donde creyó que nadie preguntaría por ti». La rabia volvió a crecer en el pecho del niño, pero esta vez mezclada con algo más profundo, con traición, con dolor, con la certeza de que había sido robado. De que le habían quitado no solo un hogar, sino también la oportunidad de ser amado desde el principio. Y él, ¿dónde está ahora? Elena apretó los labios. «Lejos. Gastó todo el dinero que te robó. Vive en otra ciudad, sin remordimientos, sin consecuencias. Pero eso va a cambiar». «¿Cómo?» «Porque presenté una denuncia formal, porque reuní pruebas, porque hablé con testigos que lo vieron llevarte, y porque, aunque la justicia sea lenta, eventualmente llegará. Y él tendrá que enfrentar lo que hizo». El niño miró el sobre en sus manos, sintiendo cómo todo su mundo se reorganizaba. Todo lo que había creído, todo lo que había temido, todo estaba cambiando. «¿Y mi mamá sufrió mucho?» Elena se acercó a él, colocando una mano sobre su hombro. «Sufrió porque sabía que te estaba dejando, pero también encontró paz porque me hizo prometer que te encontraría, que te diría cuánto te amaba, que te daría la vida que ella no pudo darte». El niño cerró los ojos, apretando el sobre contra su pecho. «¿Y usted, por qué aceptó esa promesa? ¿Por qué hizo todo esto por mí?» Elena sonrió, con los ojos brillando. «Porque tu madre era mi hermana de alma, porque tú eres lo más cercano a ella que me queda en este mundo, y porque nadie merece crecer solo, nadie merece sentir que no importa, y yo no iba a permitir que eso te pasara a ti». El niño la miró, y por primera vez desde que la había conocido, vio algo más allá de sus palabras. Vio los años de búsqueda, las noches sin dormir, los caminos recorridos bajo el frío, las puertas cerradas, los rechazos, la esperanza que nunca se apagó. «Gracias», susurró con voz quebrada. «Gracias por no rendirse.
Elena lo abrazó de nuevo, apretándolo fuerte. Nunca me habría rendido, ni en 1000 años. En ese momento el dueño de la granja carraspeó, incómodo. ¿Y ahora qué? ¿Se lo va a llevar así como así? Sin papeles, sin nada. Elena se levantó, enfrentándolo con firmeza. Tengo todos los papeles necesarios. Tengo la autorización judicial provisional. Mañana las autoridades vendrán a formalizar todo. Y ustedes tendrán que responder por lo que hicieron. La esposa del dueño dio un paso adelante, con voz temblorosa. Nosotros no sabíamos que había alguien buscándolo. Mentira, respondió Elena, cortante. Sabían que era un niño solo. Sabían que merecía más. Y eligieron no hacer nada. El silencio que siguió fue pesado, culpable. Elena se giró hacia el niño, extendiendo su mano. ¿Estás listo? ¿Estás listo para irte de aquí? El niño miró a su alrededor, el establo donde había dormido durante tanto tiempo, la paja donde había llorado tantas noches, la vela que había sido su única compañía, todo ese lugar que había sido su prisión, y sintió algo claro, algo definitivo. Ya no pertenecía ahí, nunca había pertenecido. Sí, respondió con voz firme. Estoy listo. Elena sonrió, con los ojos brillando de orgullo. Entonces vamos a casa. El niño tomó su mano, y juntos caminaron hacia la puerta del establo, pero antes de salir se detuvo, se giró hacia la familia que lo había explotado durante tanto tiempo y los miró directo a los ojos. No dijo nada, no necesitaba decir nada. Su mirada lo decía todo. Sobreviví. A pesar de ustedes, sobreviví. Y luego salió. Cruzó el umbral del establo. Pisó la nieve fresca. Respiró el aire frío de la madrugada. Y por primera vez en su vida, sintió algo parecido a la libertad. Elena lo guió a través del patio cubierto de nieve, hacia el camino que los alejaría de la granja para siempre. El niño miró hacia atrás una sola vez, viendo cómo las luces de la casa se hacían cada vez más pequeñas, viendo cómo ese lugar que lo había aprisionado se convertía en solo un recuerdo, en solo una cicatriz. ¿Dónde vamos?, preguntó con voz suave. Elena apretó su mano con ternura. A un lugar donde nunca más tendrás que dormir en un establo, a un lugar donde tendrás una cama caliente, donde podrás ser un niño, donde serás amado. El niño sintió cómo las lágrimas volvían, pero esta vez no eran de tristeza, eran de alivio, de esperanza, de gratitud. ¿Y puedo quedarme contigo para siempre? Elena se detuvo en medio del camino, se arrodilló frente a él y lo miró con una intensidad que lo hizo sentir seguro, protegido, amado. Mientras yo viva, nunca volverás a estar solo. Esa es mi promesa, y es una promesa que nunca romperé. El niño se lanzó a sus brazos, llorando de nuevo, pero esta vez con lágrimas de sanación, de liberación. Y ahí, en medio del camino cubierto de nieve, bajo el cielo estrellado de Nochebuena, dos almas rotas comenzaron a sanar. Dos vidas separadas por el dolor finalmente se encontraron. Y una promesa hecha en un lecho de muerte finalmente fue cumplida. Porque a veces la justicia no llega rápido, pero siempre llega. Y cuando lo hace, tiene el poder de cambiar destinos, de sanar corazones y de devolverle a un niño lo único que siempre había necesitado, un lugar donde pertenecer. Y así, por primera vez, él cruzó la puerta no para trabajar, sino para ser amado. Hay lugares que no son solo espacios físicos, hay lugares que son promesas, refugios, abrazos hechos de paredes y techo. Y esa madrugada, mientras la nieve seguía cayendo sobre el mundo dormido, el niño estaba a punto de conocer, por primera vez en su vida, lo que significaba la palabra hogar. Caminaron por el sendero cubierto de blanco durante lo que parecieron horas. Elena guiaba sus pasos con firmeza, sosteniendo la mano del niño con ternura, deteniéndose cada vez que él tropezaba o se cansaba. No había prisa, no había urgencia, solo
Había tiempo, tiempo para respirar, tiempo para sanar, tiempo para comenzar de nuevo. El niño llevaba el sobre amarillento apretado contra su pecho, debajo del abrigo viejo. No lo había abierto todavía. No se sentía listo, pero saber que estaba ahí, que las palabras de su madre lo esperaban, era suficiente por ahora. ¿Falta mucho?, preguntó con voz suave, sintiendo cómo el frío le mordía las mejillas. Elena sonrió, apretando su mano con calidez. Ya casi llegamos, solo un poco más. Y entonces, después de una curva en el camino, la vio. Una casa pequeña, modesta, de paredes blancas y techo de tejas rojas. Las ventanas brillaban con luz cálida, como si alguien hubiera encendido todas las velas para esperarlos. El humo salía de la chimenea, dibujando espirales en el aire frío, y alrededor todo estaba cubierto de nieve, como si el mundo hubiera envuelto ese lugar en un manto de protección. El niño se detuvo, mirando la casa con ojos grandes. ¿Aquí vive? Elena asintió con los ojos brillando. Aquí vivo. Y ahora, aquí vivirás tú también. El niño sintió cómo algo se apretaba en su garganta. No podía creerlo. Después de tantos años de dormir en establos, de pasar frío, de no tener un lugar que pudiera llamar suyo, ahora tenía esto, una casa, un hogar. Elena lo guió hacia la puerta de madera, la abrió con cuidado y lo invitó a entrar. El calor lo recibió como un abrazo, un calor dulce, reconfortante, que olía a leña quemada y a pan recién horneado. El niño dio un paso dentro, con los ojos abiertos de asombro, mirando a su alrededor como si estuviera entrando en un sueño. La casa era pequeña pero acogedora. Las paredes estaban pintadas de un color crema suave, y colgaban de ellas algunos cuadros viejos con paisajes de campo. Había una mesa de madera en el centro, cubierta con un mantel bordado a mano, 2 sillas, 2 platos, 2 tazas, como si Elena hubiera estado esperándolo, como si hubiera sabido desde siempre que este día llegaría. En un rincón, junto a la chimenea encendida, había un pequeño árbol de Navidad. No era grande, no tenía adornos lujosos, solo algunas velas, algunas cintas rojas y una estrella de papel en la punta. Pero era hermoso, era perfecto, y entonces el niño vio algo que hizo que su corazón se detuviera. En la pared, junto a la ventana, colgaba un retrato. El retrato de una mujer joven, de ojos suaves y sonrisa cálida. Llevaba el cabello recogido y en su cuello brillaba una medalla pequeña. La misma medalla que ahora, unida de nuevo, descansaba en el bolsillo de Elena. El niño se acercó lentamente, como hipnotizado. Miró el retrato y sintió cómo algo dentro de él temblaba. ¿Es ella? Elena se acercó, colocando una mano sobre su hombro. Sí, esa es tu madre. El niño no podía apartar la mirada. Era como si, después de tantos años de ver solo una fotografía rasgada y borrosa, finalmente pudiera verla con claridad, verla completa, verla real. Se parece a mí. Elena sonrió con ternura. Tienes sus ojos, su sonrisa, su corazón. El niño extendió una mano temblorosa, tocando suavemente el marco del retrato. ¿Ella está aquí? Elena lo abrazó desde atrás, con suavidad. Siempre estuvo aquí, en cada rincón de esta casa, en cada objeto, en cada recuerdo. Y ahora también estás tú. Y eso es lo que ella siempre quiso. El niño cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por sus mejillas. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de encuentro, de reencuentro. Elena lo guió hacia la mesa, lo sentó en una de las sillas y desapareció por un momento en la cocina. Regresó con una taza humeante y un plato con pan dulce recién horneado. «Debes tener hambre», dijo con voz cálida. «Come despacio, no tenemos prisa». El niño miró el plato, y algo dentro de él se quebró. No era el pan viejo y duro al que estaba acostumbrado, no eran las sobras frías que le dejaban en la granja, era comida hecha con cuidado, con amor.
para él. Tomó un pedazo de pan con manos temblorosas y lo llevó a su boca. El sabor dulce explotó en su lengua y sintió cómo algo dentro de él comenzaba a derretirse. Todas las barreras, todos los muros, toda la dureza que había construido para sobrevivir. Comió despacio, saboreando cada bocado, sintiendo cómo cada mordida lo llenaba no solo de alimento, sino de algo más profundo, de cuidado, de atención, de amor. Luego, Elena le acercó la taza. Era chocolate caliente, rico, espeso, con un aroma que le recordaba a algo lejano, algo que tal vez había olvidado o que tal vez nunca había conocido. Tomó un sorbo y sintió cómo el calor se extendía por su cuerpo, desde la garganta hasta el pecho, hasta los dedos de sus pies. Y entonces, sin poder contenerse, comenzó a llorar. Lloró mientras bebía, lloró mientras comía. Lloró porque, por primera vez en su vida, alguien lo estaba cuidando. Alguien se estaba preocupando por él. Alguien lo estaba viendo. Elena no dijo nada. Solo se sentó a su lado, colocó una mano sobre su espalda y lo dejó llorar, porque sabía que esas lágrimas eran necesarias, que esas lágrimas eran parte de la sanación. Cuando el llanto comenzó a calmarse, Elena habló con voz suave. ¿Sabes una cosa? Llevo años preparando esta mesa, años encendiendo velas en Nochebuena, esperando este momento, esperándote a ti. El niño la miró, con los ojos hinchados y rojos. ¿De verdad? Elena asintió. Cada año en Nochebuena ponía 2 platos, uno para mí y uno para ti. Aunque no supieras dónde estabas, aunque no supieras que yo existía, yo sabía que algún día llegarías, y hoy finalmente llegaste. El niño sintió cómo algo se rompía dentro de él, pero esta vez no era dolor, era liberación. ¿Y puedo quedarme? ¿Puedo quedarme contigo? Elena sonrió, con lágrimas frescas rodando por sus mejillas. Esta es tu casa ahora, esta es tu mesa, esta es tu silla, y ese es tu lugar. Señaló hacia una puerta al fondo de la sala. El niño la miró confundido. ¿Qué hay ahí? Ve a verlo. El niño se levantó lentamente, caminó hacia la puerta y la abrió con cuidado, y lo que vio lo dejó sin palabras. Una habitación pequeña, iluminada por una vela junto a la ventana. Había una cama, cubierta con mantas de lana tejidas a mano, una almohada suave, una mesita con un pequeño jarrón de flores secas, y sobre la cama, doblada con cuidado, había una manta con su nombre bordado en el borde. El niño se acercó, tocó las letras con dedos temblorosos y sintió cómo las lágrimas volvían. ¿Cómo sabía mi nombre? Elena apareció en el umbral de la puerta, sonriendo con ternura. Tu madre me lo dijo. Me dijo cómo te había llamado. Me dijo que nunca lo olvidara, y yo nunca lo hice. Bordé esa manta hace años, esperando el día en que pudiera dártela. El niño se dejó caer sobre la cama, sintiendo la suavidad de las mantas, el calor de las sábanas limpias. Cerró los ojos y por primera vez en años sintió algo parecido a la paz. Es real, todo esto es real. Elena se sentó a su lado, acariciando su cabello con suavidad. Es real, y es tuyo, para siempre. El niño se giró hacia ella, con los ojos llenos de lágrimas. ¿Y usted? ¿Por qué hace todo esto por mí? Elena sonrió, con los ojos brillando. Porque te amo. Porque eres el hijo que nunca tuve. Porque tu madre me pidió que te cuidara. Y porque tú mereces ser amado. El niño se lanzó a sus brazos, llorando de nuevo, pero esta vez con lágrimas de gratitud, de alivio, de amor. Y ahí, en esa habitación pequeña e iluminada por velas, comenzó a sanar, comenzó a creer, comenzó a entender que después de tantos años de oscuridad, finalmente había encontrado la luz. Elena lo abrazó, meciéndolo suavemente, susurrándole palabras de consuelo. Ya no estás solo, ya nunca más estarás solo. Y el niño, por primera vez en su vida,
se permitió creerlo. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo el mundo con su manto silencioso. Pero dentro de esa casa había calor, había luz, había amor. Y esa noche el niño durmió en una cama de verdad, con mantas suaves, con una almohada que olía a lavanda, con la certeza de que al despertar alguien seguiría ahí, alguien que no lo abandonaría, alguien que lo amaría, porque a veces los milagros no llegan del cielo. A veces llegan disfrazados de una mujer de cabello gris, de ojos cálidos, y de un corazón que nunca dejó de buscar. Pero lo que descubriría antes de dormir le daría el hogar que siempre soñó. Hay amaneceres que llegan con el peso del pasado, y hay amaneceres que llegan con la promesa del futuro. Ese amanecer de Nochebuena fue ambos. Fue el cierre de un capítulo de dolor, y fue el comienzo de una vida que, por fin, tenía sentido. El niño despertó lentamente, sin prisa, sintiendo algo extraño. Algo que no reconocía al principio. Tardó un momento en darse cuenta de qué era. Era comodidad. Estaba acostado en una cama suave, cubierto por mantas tibias que olían a lavanda y a cuidado. La luz del amanecer se colaba por la ventana, dibujando líneas doradas sobre las paredes. Y por primera vez en años, no se despertó con frío, no se despertó con miedo, no se despertó solo. Se quedó ahí, inmóvil, con los ojos abiertos, simplemente sintiendo la suavidad de la almohada, el calor de las mantas, el silencio tranquilo de la casa. Todo era tan diferente, tan seguro. Escuchó un sonido suave que venía de la sala, pasos lentos, el crepitar del fuego en la chimenea, y entonces una voz, la voz de Elena, tarareando una canción suave mientras preparaba algo en la cocina. El niño se levantó despacio, con cuidado de no hacer ruido. Caminó descalzo hacia la puerta, la abrió con cuidado y asomó la cabeza. Elena estaba junto a la mesa, colocando pan recién horneado en un plato. Tenía el cabello gris recogido en una trenza suelta y llevaba un delantal viejo pero limpio. Cuando lo vio, sonrió con ternura. «Buenos días, mi niño. ¿Dormiste bien?» El niño asintió, sin saber qué decir, sin saber cómo expresar todo lo que sentía. «Ven, siéntate. Preparé el desayuno». El niño caminó hacia la mesa, se sentó en la misma silla de la noche anterior y miró el plato que Elena colocó frente a él. Pan caliente, mantequilla, miel, leche tibia, todo servido con cuidado, con amor. «Come tranquilo», dijo Elena sentándose frente a él. «Hoy no tenemos prisa. Hoy es un día para descansar, para estar juntos». El niño comió despacio, saboreando cada bocado, sintiendo cómo cada mordida lo llenaba no solo de alimento, sino de algo más profundo, de pertenencia, de hogar. Cuando terminó, Elena retiró los platos y se sentó de nuevo frente a él. Hubo un silencio cómodo entre ellos. Un silencio que no necesitaba ser llenado con palabras, pero había algo pendiente, algo que el niño había estado evitando desde la noche anterior. La carta. Elena pareció leerle el pensamiento. Colocó una mano sobre la suya, con suavidad. «¿Estás listo? ¿Estás listo para leer lo que tu madre escribió para ti?» El niño miró el sobre amarillento que había dejado sobre la mesa. Lo miró como si fuera algo sagrado, algo que, una vez abierto, cambiaría todo. «Tengo miedo», susurró con voz temblorosa. «¿Miedo de qué? De que no sea lo que espero, de que diga algo que me haga daño». Elena apretó su mano con ternura. «Tu madre te amó más de lo que las palabras pueden decir, y lo que escribió para ti es solo amor. Te lo prometo». El niño respiró hondo, tomó el sobre con manos temblorosas y lo abrió con cuidado. Adentro había 2 hojas de papel, dobladas con cuidado, escritas con una letra irregular pero llena de emoción. Comenzó a leer, despacio, con dificultad, porque las lágrimas comenzaron a nublar su vista desde la primera línea. «Mi niño amado, si estás leyendo esto, significa que finalmente te encontraron,
que Elena cumplió su promesa, que ya no estás solo. No sé cuántos años tendrás cuando leas estas palabras. No sé cómo habrá sido tu vida hasta ahora, pero sé una cosa con certeza. Nunca dejé de amarte, ni un solo segundo, ni un solo día. Cuando supe que estabas en camino, mi vida cambió. Me diste una razón para despertar, una razón para soñar, una razón para creer que el mundo podía ser hermoso. Te cargué en mis brazos por primera vez y supe que había encontrado mi propósito. Eras perfecto, eras mío, y juré que haría todo lo posible para darte la vida que merecías. Pero la vida no siempre nos da lo que queremos. Y ahora sé que no podré estar contigo, que no podré verte crecer, que no podré abrazarte cuando tengas miedo, que no podré decirte cuánto vales, y eso me rompe el corazón. Pero quiero que sepas algo que necesitas grabar en tu alma. No fue tu culpa. Nada de lo que pasó fue tu culpa. No te dejé porque no te amara. Te dejé porque no tuve opción. Y si hubiera podido elegir, habría elegido quedarme contigo para siempre. Le pedí a Elena que te encontrara, que te cuidara, que te dijera cuánto te amo, y sé que ella lo hará, porque es la mejor persona que conozco, y porque te amará como yo te habría amado. Quiero que vivas, mi niño. Quiero que seas feliz. Quiero que sepas que tu vida tiene valor, que mereces ser amado, que mereces tener un hogar, y quiero que sepas que, aunque no esté físicamente contigo, siempre estaré cerca. En cada amanecer, en cada viento suave, en cada momento en que sientas que alguien te cuida, porque el amor no termina con la muerte. El amor sigue, siempre. Te amo más de lo que tus manos pueden sostener, más de lo que tu corazón puede contener, más de lo que el tiempo puede medir. Y siempre, siempre estarás en mi corazón, con todo mi amor, tu mamá. El niño terminó de leer con el rostro empapado de lágrimas. Las manos le temblaban tanto que casi dejó caer el papel, pero lo sostuvo con fuerza, como si fuera lo más preciado del mundo. Elena también lloraba. Lloraba porque había esperado años para ver ese momento, porque había cumplido su promesa, porque finalmente, después de tanto dolor, había justicia, había sanación, había amor. El niño levantó la mirada con los ojos rojos e hinchados y preguntó con voz quebrada, ¿puedo quedarme contigo para siempre? Elena se levantó de su silla, caminó hacia él y lo envolvió en un abrazo que parecía contener todos los años de búsqueda, todos los caminos recorridos, todas las noches de espera. Mientras yo viva, nunca volverás a estar solo. Esa es mi promesa, y es una promesa que nunca romperé. El niño se aferró a ella, llorando con sollozos profundos que parecían liberar todo el dolor acumulado, todo el miedo, toda la soledad, y Elena lo sostuvo con fuerza, lo sostuvo con amor, lo sostuvo como su madre lo habría sostenido. Afuera, la nieve había dejado de caer, el cielo estaba despejado y el sol brillaba con una luz suave y dorada que iluminaba el mundo blanco. Todo estaba en calma, todo estaba en paz. Después de un largo rato, el niño se separó lentamente, se secó las lágrimas y miró hacia el retrato de su madre en la pared. Lo miró con una mezcla de tristeza y gratitud. «Gracias», susurró, como si ella pudiera escucharlo. «Gracias por no olvidarme». Y entonces algo extraño sucedió. La vela que estaba junto al retrato, que había estado encendida toda la noche, comenzó a temblar, suavemente, como si una brisa invisible la hubiera tocado. Como si alguien invisible estuviera ahí confirmando que había escuchado, que había estado ahí todo el tiempo. El niño la miró y sonrió. Por primera vez en años, sonrió de verdad. Elena también lo notó. Y supo que no era casualidad, supo que era una señal, una confirmación, una bendición. Se acercó al niño, lo tomó de la mano y juntos se quedaron ahí, frente al retrato, sintiendo la presencia invisible de alguien que nunca se había ido realmente. «Ella está orgullosa de ti», dijo Elena con voz suave.
Donde quiera que esté, está orgullosa de ti. El niño asintió, apretando la carta contra su pecho. Y yo estoy agradecido. Agradecido con ella. Y contigo. Elena sonrió, con los ojos brillando. Y yo estoy agradecida contigo, porque me diste una razón para seguir buscando. Una razón para no rendirme. Una razón para creer en los milagros. Se quedaron ahí, juntos, bajo la luz dorada del amanecer. Dos almas rotas que habían encontrado refugio la una en la otra, dos vidas que después de tanto dolor finalmente habían encontrado la paz. Y ahí, en esa casa pequeña e iluminada por la luz de Nochebuena, comenzó una nueva historia. Una historia de sanación, de amor, de familia. Porque en Nochebuena no encontró un regalo, encontró el hogar que la vida le debía. Si esta historia tocó alguna parte de tu corazón, si en algún momento de tu vida también te sentiste perdida, olvidada o sola, quiero que sepas algo. Tu historia también importa. Tus recuerdos también merecen ser honrados. Tu dolor también merece ser sanado. Por eso creé el cuaderno de memorias que sanan el alma. Un espacio íntimo donde puedes escribir, recordar y transformar esas historias que aún duelen, pero que también pueden iluminar tu camino. No es solo un cuaderno, es un refugio. Es un abrazo en forma de páginas. Es un lugar donde tus palabras finalmente tienen espacio. Lo encuentras en el primer comentario fijado y en la descripción del video. Porque así como el niño de esta historia finalmente encontró su lugar, tú también mereces encontrar el tuyo. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por permitirme acompañarte en esta historia. Y sobre todo, gracias por recordar que siempre, siempre hay esperanza. Nos vemos en la próxima historia que florece cuando más la necesitamos.